El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un doctor de la ley se levantó y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le preguntó a su vez: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él le respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu espíritu, y a tu prójimo como a ti mismo. Has respondido exactamente, le dijo Jesús. Obra así y alcanzarás la vida. Pero el doctor de la ley, para justificar su intervención, le hizo esta pregunta: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús volvió a tomar la palabra y le respondió: Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones que lo despojaron de todo. Lo hirieron y se fueron, dejándolo medio muerto. Casualmente bajaba por el mismo camino un sacerdote que lo vio y siguió de largo. Casualmente bajaba por el mismo camino un sacerdote, lo vio y lo siguió de largo. También pasó por allí un levita, lo vio y siguió su camino. Pero un samaritano que viajaba por allí, al pasar junto a él, lo vio y se conmovió. Entonces se acercó y vendó sus heridas, cubriéndolas con aceite y vino. Después lo puso sobre su propia montura, lo condujo a un albergue y se encargó de cuidarlo. Al día siguiente se sacó 2 denarios y se los dio al dueño del albergue, diciéndole: Cuídalo y lo que gastes de más te lo pagaré al volver. ¿Cuál de los 3 te parece que se portó como prójimo del hombre asaltado por los ladrones? El que tuvo compasión de él, le respondió el doctor. Y Jesús le dijo: Ve y procede tú de la misma manera. Palabra del Señor. Señor Jesús. Podemos tomar asiento. Queridos hermanos, en este domingo se nos propone el fragmento de este Evangelio, del Evangelio de San Lucas. Un encuentro de un erudito, de un hombre conocedor de las leyes de Moisés. Dice: un doctor de la ley se levantó y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba. Se ve que es un hombre malicioso. No se acerca a Jesús con buenas intenciones, sino para ver qué Jesús responde, si era un verdadero maestro. Este maestro le hace una pregunta que nosotros solemos hacernos también: ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué tenemos que hacer para heredar el cielo, el paraíso? ¿Qué hay que hacer? Y Jesús, para responderle, le hace la misma pregunta y nos pregunta también a nosotros: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Le dice. Y este jurista, este hombre de la ley, doctor, conocedor profundo de las leyes de Dios de aquel entonces, le dice: y en la ley se lee que hay que amar a Dios. Amarás a Dios, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu espíritu. Y agrega:
y a tu prójimo como a ti mismo. En las leyes judías, en la Torá, se resalta mucho el amor a Dios, el cuidado que se tiene que tener en el amor a Dios. Pero solo en una parte se pronuncia el amor al prójimo. Pero Jesús en otra ocasión ya nos decía que el amor a Dios y el amor al prójimo no pueden separarse. No puedo yo pretender llegar a Dios dejando el amor al prójimo, o pretendiendo amar a Dios contra el prójimo o a pesar del prójimo. No se puede. Y Jesús, al ver que este doctor de la ley ha respondido exactamente, le dice: obra así y alcanzarás la vida. Obra así y alcanzarás la vida. Vete y haz tú lo mismo. O sea, el conocimiento está. El conocimiento de la ley, de lo que hay que hacer para alcanzar la vida eterna, ya sabemos. Ya sabe. Entonces es como que el Señor Jesús le empuja a este jurista, a este doctor de la ley, para que pase del conocimiento a la acción, del conocimiento a la práctica. Y la gran tentación de todo cristiano es predicar, hablar de Dios, predicar a Dios, pero no practicar lo que se dice, no practicar lo que predicamos. Es una gran tentación. Pareciera que hay un gran espacio entre lo que se dice y lo que se hace. Y el Señor Jesús, para aclarar bien esto, como el jurista no quería quedarse ahí, y para justificarse dice: ¿quién es mi prójimo? Y Jesús le da la vuelta a la pregunta. ¿Me entiende? Por ahora se iba a leer Jesús. Le da la vuelta a la pregunta, porque cuando decimos ¿quién es mi prójimo? Es como decir: ¿quién es aquel a quien tengo que ayudar? ¿A quien tengo que socorrer? ¿Quién es? ¿Quién es aquel a quien tengo que ayudar? ¿A quien tengo que salvar? Y Jesús le da la vuelta a la pregunta con esta parábola, con este ejemplo. Dice: ¿quién es mi prójimo? La pregunta ante la pregunta del jurista, Jesús volvió a tomar la palabra y le respondió: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. Como decíamos ayer, hay una distancia de Jerusalén a Jericó aproximadamente de unos 8 a 9 kilómetros. Era un camino un tanto desierto, un tanto peligroso, porque había toda clase de gentes entre Jerusalén y Jericó. Y allí había asaltantes, allí había personas que podían despojarte de todo. Inclusive en ese camino entre Jerusalén y Jericó murieron muchas personas. Y dice que este hombre que bajaba de Jerusalén a Jericó cayó en manos de unos ladrones que lo despojaron todo y lo hirieron y se fueron dejándolo medio muerto. Después ya sabemos qué es lo que pasa. Pasó un sacerdote por ahí, vio a este hombre y dio un rodeo y se fue. Un levita que es también de la casta sacerdotal, hombre religioso, hombre que reza mucho, que siempre hace sus sacrificios al Señor en aquel entonces, vio a este hombre necesitado, dio la vuelta y se fue. Pero también bajaba por ese camino un samaritano. ¿Quién es este samaritano? Es un extranjero para ellos. Ustedes saben que para los judíos el prójimo es solamente aquellos judíos.
Los extranjeros ya no son prójimo, ya no es prójimo. Entonces Jesús pone a un tercer ejemplo que es un samaritano, aquel que es el sin ley, sin conocimiento de Dios, supuestamente. Y pone como ejemplo a este hombre. ¿Y por qué no podemos decir nosotros ahora que una persona que no conoce a Dios, o una persona que quizás nunca vino a la iglesia, o una persona que decimos nosotros que está sin Dios, sin los mandamientos o fuera de los mandamientos? Este samaritano pasaba por allí. Al pasar junto a él lo vio y se conmovió. Entonces se acercó, vendó sus heridas y todo lo que escuchamos, ¿verdad? Se acercó. El acercarse tiene que ser propio de nosotros los cristianos. Nosotros que decimos que amamos a Dios, que amamos al prójimo, tenemos que acercarnos a aquella persona que necesita, a aquella persona que necesita de nosotros. Y después de contar todo esto, Jesús le pregunta al maestro: ¿cuál de los tres te parece que se portó como prójimo del hombre asaltado por los ladrones? El que tuvo compasión de él, le respondió el doctor. Y Jesús le dijo: ve y procede tú de la misma manera. Nosotros algunas veces, como decíamos, ¿quién es mi prójimo para que yo le ayude? ¿Quién es mi prójimo para que yo le salve? Al contrario es. Nosotros somos aquel prójimo que tenemos que comportarnos como prójimo. ¿Por qué? Porque es la persona necesitada, es la persona pobre, es la persona desdichada. Aquel es quien nos va a salvar a nosotros. No tenemos que ponernos en esa posición de que yo le voy a salvar, yo le voy a ayudar, yo le voy a socorrer. Es al contrario. Es al contrario. Es esa persona quien nos va a salvar. Por eso hay que dar gracias a Dios por darnos la oportunidad de socorrer, por darnos la oportunidad de ayudar, por darnos la oportunidad de brindar una ayuda a la persona necesitada. Siempre hay que dar gracias, porque en esa persona pobre está Jesús. En esa persona necesitada está Jesús. ¿Se acuerdan ustedes en el pasaje donde él decía que lo que hacemos por uno de estos hermanos es con él que hacemos? Lo que hacen por uno de estos hermanos míos, conmigo lo hacen, dice Jesús. Conmigo. No es como si fuera. Lo que hacen por uno de estos hermanos míos, conmigo lo hacen. Entonces, ¿quién nos salva? Es ese pobre, es ese desdichado, el necesitado. Él es el que nos salva. Llevemos esto en nuestra mente y en nuestro corazón. Da engonde. La epitaba con alegría. Dai tanto oikotemea la epitaba con alegría, sino se ayudar pues. No sé si ustedes han sentido esa alegría que cuando ayudan a una persona, cuando dan a una persona, traen esa alegría en el corazón. A mí me ha pasado tantas veces que cuando visito a un enfermo, no es luego el enfermo quien se alegra, sino yo. Porque Él me salva a mí, me ayuda a mí, me da esa vida eterna a mí, que soy un sacerdote, un pobre sacerdote. Él me ayuda a mí. Yo que le estoy haciendo la unción, le doy la comunión, Él me ayuda a mí a salvar. Me convirtió como prójimo. Hay que convertirse en prójimo. No es aquel, ¿quién es mi prójimo para que yo le salve? No. Yo me tengo que poner en el camino
y socorrer, acercarme, conmoverme, tener compasión, porque esa persona me ayuda a mí. Entonces, que hoy, en el día en que el Señor nos llama a ser un buen samaritano, un buen hombre, una buena mujer, y por ende una persona buena, cristiana, el Señor nos ayude a entender bien qué y cómo tenemos que llegar a la vida eterna. Tenemos en este momento también